Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo os dejo una explicación rápida del pensamiento keynesiano que pervade, o algunos dirían hasta que contamina, de una forma u otra el análisis económico actual. Os voy a explicar el análisis macro general de los keynesianos. Tengo que comentar que hay muchas familias keynesianas y que en general todas comparten el marco teórico general, aunque hay bastantes variantes, sobre todo en lo que al disparador de la crisis o la recesión se refiere. Veremos que para los keynesianos el nivel de oferta y de demanda agregada es crucial en la economía. Si la oferta agregada es superior a la demanda agregada, aparece el desempleo. Y si la demanda agregada es superior a la oferta agregada, aparece la inflación. Dentro del esquema keynesiano hay conceptos fundamentales en su explicación del equilibrio o desequilibrio económico, como pueden ser el multiplicador bancario, la función del atesoramiento, la existencia de precios rígidos y los espíritus animales que se ven influenciados de una forma u otra por las expectativas. Todo esto hace un cóctel concreto, que será el esquema general keynesiano que une a la mayor parte de familias keynesianas en la economía y que vamos a explicar hoy. Como solución al ciclo económico, los keynesianos nos proponen la política fiscal contracíclica. Y esto básicamente es exceso de gasto público sobre los ingresos cuando hay recesión, y en momentos de expansión económica, sobre todo si la expansión es muy fuerte, la receta es la contraria. Esto es exceso de ingreso público sobre gasto público, es decir, ahorro. También explicaremos por qué los keynesianos no ven con muy buenos ojos a la política monetaria, en contraste en este caso con los monetaristas, que criticarán a la política fiscal y propondrán utilizar a la política monetaria. Por supuesto, también están los austriacos, que una gran mayoría defienden que la propia política es la generadora de los ciclos. En cualquier caso, el análisis monetarista y austriaco lo vamos a dejar para otros vídeos. Así que bueno, nada, te dejo con el vídeo de hoy, que es un fragmento de una entrevista que me hizo Eduardo Blasco. Si tenéis tiempo, os recomiendo que paséis por su canal, no os vais a arrepentir. Bueno, llevo a la entrevista. ¿Cuál es la explicación keynesiana del ciclo? Y también, ¿cuáles son las soluciones que estos proponen? Ok, vamos allá. Bueno, pues keynesianos, primero antes de empezar quizá hay que hacer una pequeña aclaración en que los keynesianos tienen muchas familias. Y muchas familias son gente que es mucho más, se entendería, de la heterodoxia, gente que pues podrían estar básicamente en cualquier banco central, y gente que está mucho en la ortodoxia, que vamos, están bueno, perdón, lo he dicho al revés, ortodoxia y heterodoxia, pero bueno, gente que está más fuera del análisis económico general que se dan en todas las universidades, cercanos incluso a los austriacos, que podrían ser, por ejemplo, post-keynesianos. Luego tenemos neo-keynesianos, nueva economía keynesiana, o sea, aquí hay un jaleo importante de qué dice cada cual, pero la verdad es que se parecen, todas las familias se parecen bastante entre ellas. Y lo que sí cambia a veces son los disparadores de qué genera la recesión, pero no cambia tanto el análisis macro. Y voy a intentar resumir mucho, quizá demasiado, el análisis macro keynesiano, porque esto pues va a ser importante incluso para que luego, cuando veamos luego los monetaristas, porque no son tan diferentes. Al menos en el análisis macro, luego en qué desata la recesión sí. Pero, entonces, básicamente, ¿qué están haciendo los keynesianos? Desde el propio Keynes y sobre todo desde el Keynes de la teoría general, que quizás es el que, no sé si es el mejor, desde luego creo que no lo es, pero desde luego es el que tiene un impacto en el mundo económico. Entonces, básicamente lo que nos dicen es que hay una oferta agregada, es decir, una oferta, un montón de productores, si lo queréis ver en términos micro también, aunque ellos no lo ven en términos micro, de teoría del productor, empresas que generan bienes y servicios, y esos bienes y servicios se pueden ir agregando en una especie de oferta agregada de un país, de una región o de donde sea, o del mundo, no sé. Y esa oferta agregada pues simplemente son valores, evidentemente, porque hay un problema de agregar cosas heterogéneas. No puedo agregar una bombilla con un coche, pero sí puedo agregarlos, se supone, en valor, aunque aquí hay también luego que rascar cosas y probablemente que criticar. Pero bueno, eso es un poco la idea, oferta agregada, un montón de empresas produciendo cosas. Y ahí está la idea de la demanda agregada, que es un montón de gente que tiene sus ingresos y que está demandando esos bienes y servicios. Por lo tanto, para los keynesianos hay equilibrios cuando se igualan, equilibrio macro, cuando se iguala la cantidad de oferta de bienes con la demanda de esos bienes. Eso es un poco quizá la idea del esquema general macro. Como digo, estoy quizás simplificándolo en exceso, pero es un poco la idea más o menos general. Oferta agregada, demanda agregada, y puede haber desequilibrios cuando una es mayor a la otra. ¿Cuáles son esos desequilibrios y cómo están relacionados con el ciclo? Que al final es la pregunta. El desequilibrio es si hay una falta de demanda agregada, es decir, hay un exceso de oferta agregada. Evidentemente esto se ve una en relación a la otra. Pues lo que hay es una especie de espiral complicada en la que hay desempleo. Básicamente, pues si hay menos demanda, pues se tienen que bajar los precios.
los precios, esto también es una cosa importantísima para la teoría keynesiana, en general para prácticamente todas las familias, siempre, esto sí lo tienen en cuenta, que es que hay las caídas de precios, o sea, los precios quizás se pueden ajustar rápido al alza, pero se ajustan mal a la baja. Es decir, si tenemos un exceso de oferta agregada, pues ¿qué tendría que ocurrir? Pues a lo mejor una caída de precios y no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Hay una redistribución de ingresos en la sociedad, pero no hay una recesión, ni mucho menos, ni tampoco debería haber un incremento en el desempleo. Pero, y esto es clave, para ellos pues hay rozamientos en la economía, que puede ser más o menos cierto esto, y hay rozamientos y esos rozamientos causan que no haya una capacidad de bajar precios. Y si no hay una capacidad de bajar precios, el ajuste se da por incremento o por caída de actividad económica en general y en concreto, que es lo que les importa mucho a los keynesianos y en general a los políticos, hay una caída en el empleo, en el nivel general de empleo. Entonces, esta caída en el nivel general de empleo genera un círculo vicioso en la economía en el que al haber menos actividad económica, empleo, hay menos gente recibiendo ingresos y al haber menos gente recibiendo ingresos, hay menos gente que puede hacer pagos en la economía, por lo tanto, la demanda agregada vuelve a caer y entonces tiene que volver a caer la oferta agregada y entonces vuelve a caer la demanda agregada y entonces vuelve a caer la oferta agregada. Hay un círculo vicioso que se retroalimenta. Esto estoy explicando, ya sabes, me has preguntado qué dicen los keynesianos, no qué pienso yo de los keynesianos. Esto es un poco la idea, creo, general, macro. Ahora vamos a ver exactamente cuál es el disparador de la recesión, pero esto es un poco la idea macro keynesiana que está muy presente. Básicamente, pues cualquier economista actual piensa en términos más o menos parecidos a lo que yo estoy diciendo ahora aquí. No todos, evidentemente, pero muchos de ellos sí. Esto es un poco la idea del esquema macro. Ahora, ¿qué genera entonces la recesión para los economistas keynesianos? Y aquí es donde entra se hace mucha, pues quizá, ya ha entrado casi como una broma en economía, eso es de los animal spirits, los espíritus animales. ¿A qué se refieren exactamente esto de los espíritus animales? Se refiere a que ellos lo miden, y esto es más o menos cierto, el PIB o los componentes del PIB, algunos son muy estables y otros son menos estables. ¿Cuál es el menos estable usualmente? La inversión privada. Y aquí es donde entra uno de los grandes enemigos del keynesianismo, que también para prácticamente todas las familias keynesianas esto es cierto, y es el atesoramiento. Para ellos es muy importante el concepto de multiplicador monetario, en general para otras ramas económicas también lo es, que es básicamente, lo he medio explicado antes, los ingresos de una persona son los gastos de una persona son los ingresos de otra persona. Entonces, cuando uno corta los gastos, genera quizá un problema en cascada en la economía, que es básicamente, pues cortas un gasto al panadero, pues el panadero no tiene dinero y el panadero que no tiene dinero no hace un gasto en otra parte de la economía, entonces se van cortando ingresos paulatinamente por todas las partes de la economía, que es por lo que se supone, ahora vamos a ir si me das medio minuto, voy a ver las soluciones que ponen los keynesianos encima de la mesa, que son que el Estado gaste porque eso genera ingresos en cadena por toda la economía, es el concepto de multiplicador. Pero voy a aguantarme medio segundo eso para terminar este argumento. Entonces, el punto entonces es, tienes el concepto este de ingreso derivado y ¿qué puede causar una caída en el ingreso derivado? Y ellos te dicen, la inversión no es un problema como tal porque la inversión es un tipo de gasto. Básicamente, si yo compro una maquinaria, pues la maquinaria se va a ir a algún productor de maquinaria. Entonces, pues ahí no hay problema porque ese productor de maquinaria recibe un ingreso y el ingreso lo va a gastar en otra cosa, lo que sea. Pero ¿cuál es el problema entonces para los keynesianos? El atesoramiento, el ahorro líquido, el ahorro muy líquido. ¿Por qué es un problema? Porque eso es lo que corta los ingresos derivados. Eso es lo que corta el multiplicador. Si yo recibo un ingreso y ni lo gasto en inversión, gastar en inversión es un poco, me cuesta decirlo, pero bueno, como ellos tienen este esquema macro, o sea, no lo pongo en manos de otra persona, ya sea por un gasto en consumo, en manos del panadero, ya sea porque compre maquinaria para incrementar la actividad productiva de una empresa o simplemente, a veces no lo tengo por qué hacer yo directamente, sino ahorro, por ejemplo, en el banco y el banco se lo presta a otra persona que va a ser la que gaste en maquinaria. Es decir, esto puede ser de forma directa yo invirtiendo o de forma indirecta. Eso está bien para los keynesianos, no hay problema, pero que si está mal o que ven con una problemática ellos, en general la problemática la ven en el atesoramiento porque no genera ese efecto demanda derivada o ese efecto ingreso derivado.
Ok, más o menos este es el esquema. Y ahora, ¿por qué se caería o por qué incrementaría el atesoramiento? Pues el atesoramiento incrementa, no, otra vez, en su esquema, incrementa por un miedo a que la inversión pueda caer o pueda caer la rentabilidad de la inversión, básicamente. Y esa caída en la rentabilidad de la inversión o caída esperada en la rentabilidad de la inversión genera autónomamente el ciclo económico porque al caer lo que acabo de explicar básicamente, al caer el gasto de la economía se genera una caída de demanda derivada sobre la oferta de demanda, perdón, agregada sobre la oferta agregada y esa caída pues hace que no hagan match y cuando no hacen match empieza a haber desempleo. Por lo tanto, es una de estas profecías autocumplidas que pueden ser potentes en economía, yo no creo que esta lo sea, pero en concreto en otros lugares sí puede ser. Entonces, esta es básicamente la idea de la crisis keynesiana de por qué ocurre. Otra cosa también importante con la idea keynesiana... Que hablabas de la rigidez, o sea, del problema de la rigidez de precios a la baja, y hay un precio en concreto que sí que es especialmente rígido y sí que da especialmente problemas, que es el del salario, ¿no? Que también es parte del problema del desempleo dentro del modelo keynesiano mismo. Sí, ese es quizá el más importante. Tampoco es el único, pero sí es el que más, pues, como están un poco centrados en el empleo, es el que más importancia, pues le dan. Pero sí, bueno, o sea, la idea es que, por cierto, esto es algo también que está pues es ya muy común en la economía actual, no tanto en la de hace un siglo, que es la diferencia entre los términos nominales y los términos reales. Entonces, se supone que la caída de precio que es muy rígida es la caída en términos nominales. Es decir, te dice tu jefe te va a pagar menos y dices no. Entonces, al final te tiene que despedir, ¿no? Es un poco quizá la idea así explicada un poco más de andar por casa. Pero en términos reales no. Hay inflación, bueno, yo sigo cobrando lo mismo y en términos nominales parece que sigo estando contento. Esto pues también es medio problemático porque no es verdad. Porque los empleados se ponen nerviosos, empiezan a exigir, se empiezan a sindicalizar y empiezan a exigir incrementos del salario al mismo ritmo que el incremento pues, del coste de la vida o de la inflación o lo que sea. Entonces, bueno, sí, ese precio evidentemente se considera bastante pues, sensible, ¿no? Para toda la economía keynesiana. Entonces, más o menos tenemos nuestro esquema macro y más o menos tenemos que el esquema macro es importante entenderlo porque sí vamos a explicar varias cosas de otras teorías económicas también con esto, aunque te digo que es básicamente el esquema más o menos común para todas las teorías keynesianas y también para algunas no keynesianas. Entonces, bueno, esto básicamente sería el punto. Ah, la solución, no sé si quieres que hable de la solución. ¿Cuáles son las soluciones que los keynesianos proponen? Pues solución keynesiana típicamente es intentar restablecer el nivel de demanda agregada al nivel de oferta agregada. ¿Cómo hacerlo? Pues dependiendo de la familia, aquí sí cambia un poquito, pero en principio al menos el núcleo duro, ¿no? De los keynesianos, los más famosos, los que se estudian en las facultades de economía de medio mundo, son los neo-keynesianos, que es básicamente lo que se podría llamar la síntesis neoclásica. Después de la Segunda Guerra Mundial se hacen muy famosos estos hasta los años 70. Y ellos lo que dicen es que hay que hacer política fiscal, algo más o menos similar a lo que decía Keynes, pero bueno, hay gente también que critica mucho que esta economía después de la Segunda Guerra Mundial tiene poco que ver con Keynes, tiene más que ver con la teoría neoclásica y solamente le meten rigideces de precios por ahí a los modelos. Pero bueno, en cualquier caso, se supone que hay que hacer política fiscal. ¿Qué es política fiscal? Que el Estado gaste más de lo que ingresa en fases depresivas del ciclo económico, una política fiscal activa, ¿se entiende? ¿Para qué? Para que esos multiplicadores o efectos ingresos derivados de la economía que están cayendo en el sector privado los complemente el sector público, intente hacer lo que llaman políticas de fine tuning, aunque esto tiene más que ver muchas veces con el Banco Central, lo del fine tuning, pero bueno, políticas de se cayó la demanda agregada, entonces tengo que pegar un empujoncito para arriba. ¿Hasta dónde? Hasta que más o menos se iguale con la oferta agregada. Por cierto, si se pasan, esto no lo he explicado antes, pero te he explicado el movimiento recesivo, que es básicamente lo que me estabas explicando. ¿Qué pasa si la oferta agregada es inferior la demanda agregada es inferior a la oferta agregada? Pero ¿qué pasa si te pasas? ¿Qué pasa si haces que la demanda agregada, es decir, con política fiscal o monetaria, haces que la demanda agregada sea superior a la oferta agregada? En el esquema macro keynesiano, lo que ocurre es la inflación.
Tienes mucha gente demandando muchas cosas y la capacidad productiva de la economía ya está en el tope, al menos a corto plazo. Como que estás llegando al máximo. Y llegar al máximo significa que por mucho que siga habiendo demanda, no va a haber más oferta, al menos a corto plazo. Por lo tanto, generaría un incremento en la inflación. Así básicamente es como explican la inflación que está viviendo el mundo en 2022. Pero bueno, esa es un poco la idea de estas dos. Entonces, política fiscal. ¿Y por qué política fiscal? Porque ellos entienden, y esta es la gran diferencia con los monetaristas, ellos entienden que la política monetaria puede ser útil, pero es limitada. Cuando llegas a cierto nivel de política monetaria, la política monetaria no sigue teniendo un efecto real en la economía. Ellos hablan de la trampa de liquidez, que es básicamente cuando la gente cuando el tipo de interés es suficientemente pequeño, pues ya las inversiones no se... La idea general aquí es que básicamente bajar el tipo de interés genera que rentabilidades más altas, cualquier inversión que tenga una rentabilidad más alta que el tipo de interés se lleva a cabo y si bajas lo suficiente el tipo de interés, muchas más inversiones se llevarán a cabo, incluso aunque puedan parecer medio ruinosas. Luego vamos a tocar estos temas cuando veamos la teoría austríaca del ciclo, pero en principio si lo bajas a corto plazo incrementaría la actividad económica. Pero cuando llegas al 0% ya no hay más que bajar. Entonces la política monetaria tiene límites muy fuertes a la capacidad que podría de expandir la actividad económica. Mientras que para ello la política fiscal es mucho más útil en el sentido de que siempre puede coger el Estado y tirar más deuda y gastar más. Entonces, esa es un poco la idea. Por cierto, los keynesianos se quejan de que los políticos, y en esto podrían incluso tener razón, casi todo lo que he explicado creo que no tienen razón en nada, pero curiosamente en esto sí, ellos dicen, el político de turno lo que hace es ver la parte de mi teoría que le gusta y aplicar la que le gusta, que es la de las recesiones y la de la expansión del gasto público por encima del ingreso. Eso es una política fiscal expansiva. Expansión del gasto por encima del ingreso, explícitamente endeudarte, en expansiones económicas. Pero ¿qué pasa en recesiones económicas? ¿Pero qué pasa cuando hay una expansión económica? Que no me hacen caso, porque la expansión económica, la teoría keynesiana, lo que dice es que tienes que enfriar la economía si se está expandiendo demasiado por encima de su potencial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo enfrías la economía? Igual que el mecanismo fiscal es lo importante en el momento recesivo de la economía, lo es también en el expansivo. Es decir, tienes que acumular superávits fiscales. Y esto, evidentemente, ya no le gusta a los políticos, eso de acumular superávits fiscales. No, porque no, porque esto es un tema ya de teoría política, más que de donde es public choice, ¿no? Donde se mezcla la economía y la política. Ellos tienen todo el incentivo del mundo a seguir gastando por encima de lo que ingresan. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de qué se quejan ellos, de qué pasa en la economía y que, por cierto, ahí pues tienen toda la razón del mundo. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un like. Si te gusta el contenido, suscríbete al canal y dale a la campanita. Y si quieres apoyar para que pueda seguir creando vídeos, te invito a ser mi Patreon. Te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.